Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Y continuamos con más temas, Eduardo. Vamos a pasar al ambiente local. El ambiente exactamente. laboral. Y, oiga, sí, el dicho, ¿cómo es que dice? Es un dicho que es en doble sentido, ¿no? Qué buen ambiente laboral. Sí, maravilloso ambiente laboral. Maravilloso ambiente laboral. Todo fue por cuenta de unos chats que se filtraron de un grupo que tienen solo el gabinete, solo están los ministros, ¿no? Los ministros, sí. Y todo empezó, pues se filtraron unos mensajes en ese grupo, una pelea literal, con unos términos muy delicados entre el ministro de Justicia y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y todo empezó por un reclamo, ¿no?, que hizo el ministro del Interior diciéndole tibios porque sus compañeros, o faltaban algunos, en salir en desbandada, renunciando a la visa, todo tras la revocación que hizo el gobierno Trump al presidente Petro, a su jefe. Exactamente, y también tiene algo que ver ahí una declaración que dio el ministro Benedetti en medio de comunicación diciendo que el gabinete era flojo. Y después él dice, me faltó, generalicé, dijo después, y la embarré generalizando. Y después en el chat, precisamente en ese contenido del chat, pues el ministro de Justicia se lo cobra. Evidentemente son mensajes realmente delicados por su contenido, don Eduardo, pero precisamente para hablar de este momento político, saludamos a don Pedro Medellín, analista político. Don Pedro, feliz domingo para usted. Gracias, lo mismo para ustedes y buenos días. Bueno, esto es tremendo. Mire, le voy a leer el contenido de uno de los mensajes del ministro de Justicia, Armando Benedetti. Le dice, vamos a ver qué tan gallito de pelea es Benedetti cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto. Cierro comillas. Pero es que el contenido así son las charlas de los ministros, digo. Insistimos, este es un mensaje en el grupo donde están todos los ministros del gabinete. Eso es un grupo de trabajo. O sea, esto, la verdad, yo no sé usted qué lectura le da, don Pedro, pero la verdad es que es casi que increíble, ¿no? Pues con un jefe como Petro no me parece nada raro que el ambiente laboral de los ministros sea ese. Es decir, sea la acusación, sea el señalamiento, sea la agresión. No es... con Petro me parece absolutamente normal. El ambiente laboral de sus ministros debe ser ese. No me parece nada extraño, ¿no? En otro caso, de otra condición, de un presidente de la República más institucional, más metido en sus funciones como presidente, uno diría, sí, el ambiente es distinto. Uno no esperaría que, con el caso del presidente López Miquelsen, o el presidente Barco, o el presidente, ¿no?, fuese ese el talante de conversación de los ministros. Pero con el presidente Petro es perfectamente normal. El ambiente laboral expresa, no es sino el reflejo también de lo que es el jefe y de lo que son los funcionarios. Son ellos. Eso es una expresión de lo más natural del mundo. Don Pedro, cuando vamos a analizar más a fondo el tema, es decir, las diferencias entre ministros, de eso siempre se ha hablado en todos los gobiernos, en versiones de prensa. Uh-huh. Pero a este nivel no sé qué tanto, ¿no? Y en un chat público, además, es que son las formas, no solamente es el fondo. Bueno, pues, sobre todo, lo que me parece interesante es que lo que prima, como lo escribí en la columna esta semana, es la fuerza no de las razones, sino de las emociones. Uh-huh. Es la fuerza de las pasiones la que está determinando la conversación entre los ministros. Esto es decirle un ministro al otro, y es que yo espero es que lo metan a la cárcel por corrupto. Ahí está hablando la pasión de una de las personas y está buscando o utilizando uno de los elementos de mayor fragilidad de la otra para agredirla, para ofenderla. No es la crítica, no es el cuestionamiento, es la ofensa lo que prima. Y es un tema de emociones, que ese es lo que decía cuando Baruch Spinoza
Decía que cuando en la política rigen las pasiones sobre la razón, lo que predomina son el conflicto, la manipulación y el engaño, ¿no? Ese es, y él lo escribió en su libro, en su tratado político teológico, y hay muchos escritos sobre ese tema de la primacía de las pasiones, de cómo degradan las condiciones. Yo creo que ese es un tema que es propio de eso, y el nivel, el ejercicio de gobierno y la tarea gubernamental está muy regida por las emociones, por la pasión. No son las razones las que nos parecen orientar. Uno escucha al presidente Petro reaccionando pasionalmente, la discusión sobre las visas, la propia reacción de los ministros de yo también renuncio a mi visa en solidaridad con mi presidente. Eso es un acto de lagartería. Los expertos dirían, no, esa es la primacía de las pasiones, el exceso de amor por su presidente. Sí. Pedro, ¿hasta qué punto había interés de que ese chat se filtrara? Yo creo que había mucho interés de que ese chat se filtrara, en la medida en que yo creo que hay gente, un par de ministros, tampoco voy a generalizar, hay un par de ministros que no se deben sentir cómodos con esa tensión permanente, con esa manera de conversar y de agredirse permanentemente. Hay otros que no importa la condición en que estén, lo que les importa es que como son ministros están ahí y están dispuestos a hacer lo que sea. Pero yo creo que hay gente que sí está interesada en que eso se filtre para ver si eso acaba con ese o obliga a un cambio de ambiente laboral. Y es que se lo preguntaba a Pedro porque, Juan Camilo, no sé si usted se dio cuenta también después en una declaración posterior cuando le preguntan al ministro y le preguntan a Angie Rodríguez, que es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, y ella simplemente se muere de la risa y dice yo estoy con Benedetti, ¿no? Entonces ahí es donde me surge a mí la sospecha, no sé hasta qué punto el propio gobierno o alguien del gobierno estaba interesado en que todo esto se desatara, se conociera y al final terminábamos hablando de eso. Sí, no me cabe duda y ese es el talante del gobierno. No es un equipo de gobierno, son distintas tribus en torno a unos determinados intereses. Entonces yo estoy con tal o estoy contra tal. Claro. Y fíjate que ha sido como la tradición de este gobierno, el presidente en las confrontaciones y los ministros agarrados entre ellos. Ha sido histórica la pelea entre los ministros. El ministro de Hacienda pelea con el jefe de planeación. Ha sido histórico, pero eran otro tipo de confrontaciones técnicas, cosas de orden político, de orden técnico, que se tramitaban de una manera distinta, ¿no? Como diferencias de trabajo que son normales en todos los trabajos, en todos los equipos. ¿Qué tan cómodo se siente el presidente gobernando así? Que esa es otra discusión que se ha planteado mucho esta semana. Yo tengo una impresión cada vez más firme en el sentido, uno, de que los ministros queriendo hacerle caso al presidente no le pueden hacer caso, entonces no le hacen caso. Y que el presidente no controla en realidad el tema, los espacios de los consejos de ministros, el presidente es el que habla, él dice, él dicta, él actúa, él impone. Nadie le cuestiona, todo el mundo está frente a eso, no hay un diálogo de trabajo, es simplemente eso. Yo creo que el presidente eso no le importa y ese es un ambiente que es como muy normal para él, ¿no? No es un ambiente... No es una persona que se ha destacado pues por haberse desempeñado trabajando en organizaciones, salvo el M19. Pero en la tradición de las organizaciones hay siempre unos tipos de culturas y de ambientes laborales que marcan eso. Yo creo que al presidente eso no le molesta, porque él está muy centrado en lo que él piensa, en lo que él quiere decir, en lo que él está pensando y lo que él quiere hacer. Y es él el centro y en ese escenario donde se mueve. Sí, ya después no se entera que salen los trinos, él controla muy poco el gobierno, controla muy poco los resultados del gobierno, luego yo creo que no está tan enterado de esas tensiones y si cuando lo enteran dice, eso es parte normal de
de la política y de la tarea de gobierno. Y eso, entonces a él no, le deben llegar ya el cuento de manera un poco... A mí me gustaría, ajustada. Pedro, que nos ayudara a analizar un poco lo que hay alrededor de la figura Benedetti. Y se lo pregunto porque si usted se pone a ver, pues ha sido Benedetti el que le ha traído grandes dolores de cabeza al gobierno. Ha sido la figura de Benedetti la que, a pesar de todo, el presidente vuelve y trae, ¿no? A pesar de las molestias de sus otros ministros y de que todo el mundo le dice y que una cosa y la otra, y lo pone ahí, y es Benedetti el que termina generando también como esas diferencias grandes en el gobierno. ¿Cuál es el rol que está jugando Armando Benedetti? ¿Por qué es tan importante para el presidente su presencia viendo todo lo que causa? Pues mire, yo lo que podría creer es que Benedetti juega más bien un papel de compensación afectiva. Benedetti es un personaje que trivializa, por ejemplo, la crítica o los cuestionamientos que le hacen. Uno me puede decir, Armando, pero usted, y lo he visto y que la gente le cuestiona durísimo, pero es que tú estás metido en la corrupción, tú estás haciendo cosas corruptas. Y él se va y abraza a la persona y le dice, pero no me maltrates, no me digas así y tal. Entonces, hace un papel de compensación fuerte, afectivo, en el sentido de que trivializa la crítica que hace y le da otra connotación y distensiona. Él distensiona. No entra a la pelea, no entra en la discusión. Solamente cuando el personaje ya está muy fuera de sí, es que cuando ya lo provocan demasiado reacciona fuertemente, como en estos casos, pero la normalidad y con el propio presidente es muy afectivo, es muy afectuoso, él es muy... y trivializa mucho y juega un papel como de compensación con una persona tan volátil en sus estados sí, emocionales como el presidente Petro. Entonces él lo compensa y lo tranquiliza, le quita presiones de encima, le baja la presión a las cosas y no le pare bolas a eso debe ser producto de envidia o tal, ¿no? Le trivializa. Claro. Don Pedro Medellín, hablando precisamente de la tensión esta semana que se dio a conocer, que se filtró a los medios de comunicación entre dos ministros del gabinete del presidente Petro. Don Pedro, feliz domingo, gracias. A ustedes muchas gracias y un abrazo para ambos. Ustedes sigan... Juan Camilo y Eduardo. Gracias, don Pedro, un abrazo. Ustedes sigan con el boletín en Voces y Sonidos aquí en Blue Radio y nosotros ya venimos. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.